Vamos a iniciar con la penúltima actividad del día de hoy. Los invitamos a pasar los que anden todavía por ahí fuera. Y bueno, es un honor contar esta tarde, mañana tarde más bien, con la presencia de Raúl López Echeverría, director de cine, editor de cine, estudiaste en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, León Negro, y con una especialidad en Europa, en Roma, en edición mundial. Bueno, es un placer contar con él esta tarde y él nos va a platicar sobre la edición y postproducción de cine documental. Más o menos está programado para que tengamos oportunidad para que platiquen con él, entonces vamos a tratar de que todos puedan participar en esta actividad. Raúl, adelante. Buenas tardes. Como decía Ricardo, tengo un poco de experiencia editando en general, un poco más ficción, pero me ha tocado editar algunos largometrajes documentales. He tenido oportunidad también de dirigir algunos, entonces me pidió Ricardo que les hablara un poco sobre postproducción y edición de documental. Yo hace ratito le preguntaba qué tan técnico me tenía que poner, entonces tengo preparada una presentación según yo, de un flujo general de cómo debe ir una postproducción de documental. Tiene algunas variables que vamos a ir mencionando, pero si se pone de pronto muy técnico, yo creo que me pueden detener, no esperar al final. Si algo no se comprende o algo, me pueden decir, eso no sé qué es, y ya entonces trataré de explicar. Creo que aquí hay gente que produce audiovisual, documental, pues a lo mejor están familiarizados con algunos términos, etapas, etc. Pero traté de ponerlo en términos de cómo suele fluir una postproducción de un largometraje documental a nivel profesional. No siempre todo es profesional en todo el proceso, pero digamos que sería como un estándar. Y a partir de ahí hay variables. A veces no se cuenta con algún recurso, a veces no se cuenta con alguna forma de corregir color, de salir a SP, o no hay necesidad de hacerlo, o ustedes quieren salir exclusivamente para web, etc. Entonces hay variables, pero traté de hacerlo pensando incluso en un documental que tendría que llegar a las pantallas, lo que tendrían que hacer si sus intereses van más por otro lado es nada más eliminar ciertos aspectos de la presentación. Estoy alargando porque no se ve, pero no sé qué pasa. Estaba viendo y además una presentación genial. Bueno, mientras arranca, a lo mejor les puedo ir comentando si... Bueno, ¿alcanzan a ver ahí? Bueno, ese digamos como gráfico general a lo mejor es un buen resumen de cómo debería ser un flujo de postproducción. Hay muchísimas variables, pero repito que esto lo pensé más bien en términos generales, en un estándar. Vamos a ir viendo algunas variables y algunas otras posibilidades, y además esto está vinculado con la tecnología, entonces constantemente está cambiando y hay, sobre todo en documental, hay un sinfín de alternativas, rutas, etc. Esto es solamente un ejemplo. Entonces, tenemos que comenzar por aquí. Este gráfico vamos a estar regresando. Digamos que ustedes tienen su material de cámara. Primer asunto con el documental es que muchas veces usamos cámaras
variado. Sobre todo me han tocado algunos proyectos que duraron grabando 3 años, no sé qué, y en ese lapso usaron 4 formatos diferentes, 3 cámaras. Pues yo sugiero el uso de Premiere, acá van a ver abajo, porque a mí me parece el sistema más amigable. Final Cut 10 lo hace bien, digamos, pero yo tengo una inclinación, sobre todo editando documental con Premiere. Ahorita les voy a explicar algunos aspectos de por qué hay mayor control, digamos. Entonces vamos a asumir que tenemos 4K, no sé qué graban acá, pero si es 1080 entonces se simplifican algunas cosas, pero vamos a partir de un 4K de cámara. Todos sabemos 4K de resolución. Entonces, a lo mejor el meollo incluso de la plática esta estaría muy apegado a algo más conceptual. Vamos a ir viendo ahí cuestiones técnicas, pero a mí me gustaría que piensen primero en términos conceptuales, porque de lo conceptual y de una organización mental depende que todo ese flujo funcione y no acabe nada más con una serie de rayitas ahí que nadie entiende o que nadie sigue. Entonces, primer tema con lo documental es que si en general en la producción audiovisual es importante fijar una ruta de postproducción durante la preproducción, en el documental lo es como 10 veces más. Entonces, cada vez que cuando me toca solamente editar, ahora por ejemplo estamos en un proyecto y yo insisto en que se establezca qué cámara se va a usar, qué compresión se va a usar, cómo va a ser el flujo, quién va a ser el data manager, cómo se van a almacenar esos archivos, cómo se van a respaldar, cómo se van a duplicar, cómo van a llegar a mí. Y yo hago pruebas para saber si ese material puedo utilizarlo de forma nativa, es decir, viene de cámara, o tengo que hacer una cosa que está aquí, que se llama codificarlo o transcodificarlo. Entonces, ese es el primer asunto. Primero, técnicamente, tecnológicamente, cómo va a ir el documental. Preguntar a dónde va a terminar, qué quieren hacer con esto. Si no lo sabe el productor, director, normalmente hay que asumir que eso va a llegar a una pantalla, aunque luego nada más llegue a YouTube, pero uno debe asumir para entonces como cumplir con los estándares más altos y partir de ahí. A veces lo tienen claro y es un compromiso con IMCINE, muchas veces se sabe que se tiene que entregar en ciertos formatos muy específicos, contractualmente especificados, entonces eso ayuda, yo ya sé cómo se va a entregar dentro del año y medio. Entonces ese es número uno. La otra parte conceptual que hay que tener en cuenta es, cada documental ustedes deben saber que es variable en sus formas, hay diferentes géneros de documental, lo deben ver en sus clases, y es una especie de organización mental. Este documental, ¿cómo va a ocurrir? ¿En qué lapso de tiempo? Está sustentado en entrevistas, en material de archivo, está sustentado exactamente en que en una escaleta fija y clara que tiene el director, o no tiene ni idea, anda recabando material y tiene una idea muy vaga del tema, pero no tiene ninguna idea estructural. O sea, a mí cómo me va a servir organizarme. Hay directores que de pronto han llegado con, digamos, unas 400 horas de material para hacer un documental de 85 minutos. Entonces, si no nos organizamos, yo sé que a veces lo pensamos más en términos de cortometrajes. Y es mi cámara, es mi computadora, descargo todo el material, no importa dónde acabe, en qué carpeta, de alguna forma lo encuentro. Y si me pierdo un clip, lo voy a encontrar, más o menos. Me acuerdo que lo grabé antier y lo localizo. Pero pensemos, repito, en un esquema un poco más grande, profesional, esas cosas no pueden pasar. Me traen un material de hace 2 años, y si yo le digo, oye, ¿y esto? ¿Te acuerdas de la entrevista esa que tú me dices que es muy importante? ¿Dónde está? No, pues, no sé, me acuerdo que fue como el primer semestre hace 2 años que la grabamos. Figúrense el tiempo solamente que consume localizar esa entrevista. Entonces, si se trata de un documental que va a ser grabado a lo largo de muchos meses, años, capaz que nos conviene una estructura mental que parta de las fechas. Si es un documental que se conforma de gráficos, animaciones, material de archivo, capaz que nos conviene una primera estructura que separe material de archivo, animaciones, entrevistas. Si es un documental que ya tiene muy estructurado su forma y son las entrevistas que hablan del principio de un evento, durante un evento y posterior al evento, entonces nos organizamos capaz que en esas temporalidades.
pero nuestra organización depende de hablar con el realizador y hacia dónde va a documentar. Cuanto menos lo tengan claro, se dificulta más para nosotros. Aquí vamos a ver un ejemplo sobre la organización. El primer tema y gran tema. Primero, estructura. Este lo saqué de un proyecto que yo hice. Lo hizo, de hecho, a veces trabajo con un asistente de edición que es un tipo así de más, a veces me hace carpetas que son totalmente innecesarias, pero prefiero eso a lo otro, a que haya clics sueltos por todo eso. Primero, todo material va a un solo disco duro. De preferencia que no sea del sistema, el sistema falla, el sistema operativo de la máquina, y ahí se nos puede ir el documental interno. De hecho, ni siquiera está permitido, regulado a nivel profesional. IMCINE solicita, y casi cualquier productora, que esté todo respaldado en discos duros externos por duplicado, y el duplicado no puede estar en un lugar. Entran a robar y se llevan un documental que cuesta 2 millones de pesos, se llama un disco duro, y los ladrones lo revenden en el mercado, 200 pesos el disco duro. No es conveniente. Habría que tener esa especie de rigor. Yo entiendo que muchas veces estamos haciendo documentales 5 minutos, que lo hacemos en 2 semanas para entregarlo, pero nuestra cabeza a lo mejor tendría que tender hacia allá. Y si no, por lo menos un solo disco duro partido en dos, una partición que se llama RAID 0, RAID 1, hay diferentes tipos de RAID. Se reduce la capacidad del disco duro, pero se multiplica, se estropea algún sector del disco duro y está respaldado. Es material que nos costó mucho llegar a esa entrevista, nos costó viáticos, gestiones, etc. Entonces hay que ser un poco conscientes. Lo digo porque yo he visto incluso a nivel profesional que de pronto no se reconecta un material y dice, bueno, ahí me falta un archivo, y dice, es que se lo tenía en un disco duro de mi teléfono y lo conecté a la compu y de ahí edité, pero como ahora ya lo desconecté, ahora no se reconecta. Estás loco, eso no se puede hacer. Toda la ingesta, todo el material que lleva un documental a un disco duro estructurado en carpetas. Dentro del proyecto, en Premiere, Final Cut o lo que sea, se genera una estructura de carpetas. Esta sería una estructura raíz. Mi asistente le pone 001 para que todo esté como contento. Material de cámara, sonido directo, que en este caso venía una grabadora de audio independiente para sincronizar luego, música, renders, media, exportaciones, edición. Aquí dentro van a ver ahora están las carpetas de secuencias, todo el proyecto de edición, referencias visuales. Esta es una carpeta ya posterior cuando se terminó, subtítulos en inglés, y estas dos que son importantes que ahorita vamos a ver. Entonces, si nos metemos a la primera carpetita de esta, material de cámara, genial presentación. Entonces, material de cámara 001, y dentro, repito, es en este caso de un documental que se llama Derecho de Playa. Como yo vi que lo estaban grabando, se fijan aquí, dice 2012 la fecha, y acá dice 2015, lo grabaron 3 años. Entonces, primer orden para mí era generar una estructura en base al tiempo. Luego vemos que hay dentro de esas carpetas, pero primero dije, esto si no lo ordenamos en el tiempo no va a funcionar. Ponemos primero el año, porque así se acomodan en orden. Si ponemos primero el mes, se hace un relajo. Entonces, estructura, estas son todas las veces que hicieron viajes para hacer ese documental. Y luego, dentro de esas carpetas, dentro de una, por ejemplo, esta primera, 2012, como en ese viaje recorrieron varias playas, yo imaginé que era una muy buena idea estructurar en base a los lugares. Entonces, esta carpeta de ese viaje contiene material del municipio de La Huerta, recorrido por las playas. En el caso de las playas, hay otras carpetas que dice Boca de Iguanas, rumbo a Tecatita, y esos son unos archivillos ahí que andan sueltos siempre, que hay que guardarlos, el material original de cámara, y tomaron fotos. El fotógrafo le hicieron en parte este viaje con una DSLR, entonces tomaban fotos. Al final nunca las usé, pero yo descargo completo todo. Entonces aquí hay estudios. Esta, se fijan, se va volviendo, puede ser muy sencilla la estructura, puede ser muy compleja. Esta es con una estructura, digamos, media. No tienen que seguir este tipo de estructura, pero mi mensaje es que sí genera una estructura propia, mental, que se produzca una estructura de carpetas y luego se resuelve. Luego, dentro de cada una de esas carpetitas ya están los clips. En el caso de Boca de Iguanas,
está aquí. Aquí el director es mi amigo, pero como no está presente puedo hablar mal de él. Cometí un error así terrible, porque me dijo, en ese momento cuando estaban grabando, en 2012 empezaron, me dijo, no sé si te voy a poder pagar un asistente de edición que te ayude con la edición, con la organización, la sincronía de audio, etc. Le dijo, si quieres yo te ayudo y yo voy poniéndole, él dijo, así dijo, metadata a los clips. La metadata es información que viene adjunta al clip, no modifica el nombre del clip, pero metadata significa que él puede agregar. Aquí en esta entrevista, en el minuto 2, nos dijo algo muy interesante. Aquí también hay un plano, en medio de la entrevista, planeamos si hay un plano del mar, para que no se te vaya a pasar. O sea, pone datos para mí. Yo dije, está perfecto, si puedes ir haciendo eso, tú que vas a los viajes, porque estás presente, me sirve. Bueno, lo que hizo mi amigo, tengo varios años recordándoselo esto, le cambió el nombre a los clips. No uso metadata. Cambiar los nombres a los clips, no. Problema gigantesco. Él lo hizo mal. Y además me avisó 3 años después. Entonces, esto que ven es un ejemplo de no. Aquí debería decir MBI-001420, no sé qué, o como se genere la cámara de los clips. Y no debería decir esto, paneo letrero no pasar a ser. Está loco. Y ahorita les voy a explicar por qué es un problema. Y luego en la carpeta, esta es la carpeta, bueno, no se alcanza a ver, pero esta es la carpeta original que vimos, la estructura en general. Y en la carpeta que decía edición, dentro de una que dice secuencias. Y dentro de una que dice estructura. Y dentro de estructura ya no es una estructura con respecto al material mecánico, sino una estructura de nuestras secuencias. Por como él me planteaba que quería contar su película, yo imaginé que estas eran las partes estructurales de la película y que secuencialmente en mi línea de tiempo yo tendría que tener esas partes por separado. Pues una le llamamos alternativas, otra anécdotas, cooperativa, el mar, futuro, introducción. Ustedes le pueden llamar como sea, ¿no? Origen del problema, entrevistas a expertos, para que en realidad no tengan una sola línea de tiempo y allí editen, estén obligados a editar 90 minutos de material, sino que dentro de la línea de tiempo nos organizamos también por carpetas, por secuencias, le llamamos. Esas secuencias luego es muy fácil trabajar, porque entonces una vez que completé 10 minutos de introducción, esa secuencia entera la puedo jalar a otra donde estoy editando. Ya estoy editando mi primer corte. Y si no, sigo trabajando en esa secuencia. Si tengo una versión nueva de la introducción del documental, la puedo volver a jalar y no estoy haciendo un relajo en un solo timeline. A lo mejor en un corto está bien, pero en un largo se vuelve muy complicado. Entonces, vamos acá. La otra parte de la estructura general eran las últimas 2 carpetitas que yo no tengo que llamar así, yo le llamo exports e imports. Todo lo que no es generado por la cámara, pero que me va a servir como gráficos, fotografías, textos, PSD, Photoshop, Illustrator, etc. Todo lo que es ingesta, música provisional, sonidos, efectos, o sea, va a una carpeta. No lo produjo la cámara de los documentalistas, pero va a una carpeta que se llama importaciones, imports. Yo sé que ahí está todo, incluso puede estar subdividida en varias categorías. Y exports, porque otra forma de trabajar para sacar parciales, por ejemplo, el director después de unos meses de edición me dice, oye, me están pidiendo 10 minutos para tal festival, o IMCINE me dice que le mande 3 minutos porque quiere saber cómo vamos. Todo eso que voy exportando mientras yo tengo que tener organizado en una cosa que se llama export. Más adelante, cuando tengo un primer corte, mi primer corte lo llevo a esa carpeta que se llama exports y todo está ahí. Todo siempre lo que sale, exports, lo que va a hacer el proyecto, imports. Y todo está en el mismo disco duro donde está el material. Así nos organizamos. Aquí hay un ejemplo de imports. En este caso no se alcanzan a ver, pero hay de todo. Hay WAVs, hay textos, hay de todo. Hay TIFFs, hay de todo tipo de material. Y nada más como síntesis esa primera parte, entonces digamos que definir una ruta de postproducción
y luego la creación de esa estructura ya dentro de un sistema de edición no lineal, y luego mantener ambas, porque luego la pueden hacer, pero al mes ya tienen clips sueltos, ya hicieron una carpeta por fuera que no corresponde, ya hicieron un nuevo proyecto, ya no respetan su estructura. Mantener ambas yo creo que es el núcleo, al menos a nivel técnico de la edición de documento. Entonces, después que tenemos material, todo en un disco duro, todo organizado, nuestro sistema está organizado por carpetas, entonces empezamos a trabajar, no antes. Hay gente como que le urge empezar a montar y eso, a lo divertido, y esta parte no es divertida, generar carpetitas y eso, pues no sé, a mí no me gusta, por eso como asistente, pero a nadie nos gusta, pero nos salva. Sobre todo piensen en largometrajes, que es lo que creo que a lo mejor todos tenemos aspiraciones de hacer, o algún día vamos a tener la posibilidad de hacer, o empujados a hacer, como sea. Depende del material que grabe la cámara, su compresión sobre todo, y si es una sola cámara, yo puedo decidir trabajar con el material de origen de cámara, editarlo en mi línea de tiempo, y luego llegar así hasta la ruta, hasta el final, o si viene de varias cámaras, o de cámaras que generan algún tipo de archivo muy pesado, una compresión 422, 444, a veces graban documentales 4K, RAW, no sé qué, o partes, yo no podría meterlo en mi línea de tiempo y trabajar de forma fluida, a menos que tuviera una máquina de 200,000 pesos gigantesca. Entonces, en cualquier caso que no sea algo manejable, habría que pasar por este paso que se llama transcodificación. Yo puse ahí el Media Encoder, que es el programa de la suite de Adobe que se encarga de esto. Hay gente que lo hace en Final Cut, sería el compreso que voy a usar. Entonces, se trata de meter todos los clips aquí, mantener el nombre, por eso les digo que el director de este proyecto cometió un error, porque ahí puso nombres larguísimos que no se pueden repetir, etc. Mantener el mismo nombre y transcodificarlos. Ahí me gusta una codificación especial, se llama ProRes Proxy 720. Sí recomiendo HD, aunque venga del 1080 o de 4K, recomiendo mínimo 720, porque luego a la hora del sync, de sincronizar cualquier tipo de audio, eso es importante, alcanzar a ver la boca, etc. Si lo hacen en SD, su edición provisional, digamos, a veces es demasiado poca definición. El 720 va bien, no pesa mucho, esta codificación proxy de ProRes es muy eficiente, es muy buena, no pesa tanto, fluye bastante bien en casi todos los sistemas de edición. Y luego, esto simplemente es un programa, ¿no? Hay varios, aquí es un estilo de cómo está transcodificando un clip en especial, sería hacerlo con todos. Esto puede llevar, en caso de un largo y de tantas horas de material, puede llevar una semana entera y no hay como máquina ahí, pero es importante hacerlo, sobre todo en el caso que no es un material apto para meter a línea de tiempo de forma directa. Es importante. Entonces, transcodificamos por un material más ligero y más amable, y entonces finalmente podemos ir a Premiere con nuestra estructura de carpetas. Finalmente ya podemos abrir una línea de tiempo y podemos organizarnos. Ese timeline, esa línea de tiempo, yo diría que tendría que tener dos tipos de organización. Una que vimos ya, que serían las carpetas esas que vimos que dicen secuencias. Secuencias que puede ser entrevista, material de archivo, o puede ser primer acto, segundo acto, tercer acto, o, no sé, introducción, presentación del personaje, conflicto principal, como le quieran llamar, sería esta. Pero luego también hay una estructura de carpetas que podría ser, más bien debe ser un ensamble, un primer corte, segundo corte, tercer corte, cuarto corte, hasta donde nos dé, para ir afinando la edición. Hay quien en un octavo corte sale con la película entera, y hay quien, es difícil que salga en un segundo o tercer corte, porque hay que hacer un corte, que mostrarlo, el director lo ve, el productor lo ve, todo el mundo lo ve. A veces se hace focus group, viene gente, expertos, dicen esa parte está muy aburrida, está muy larga, eso no entendí, eso es totalmente necesario, repetitivo. Se trabaja un segundo corte, un tercer corte. A mí me gusta poner los grandes cambios, les pongo corte 1, luego 2, 3, pero los cambios pequeñitos, a veces nada más ajustamos 4 clips y un audio, sacamos una entrevista.
como que en mi cabeza no amerita pasar del 2 al 3, pues le pongo 2.1, 2.2, 2.3. Cuando es un cambio importante, saltamos al tercer corte. Eso sería sería algo así como esto. Esa es una captura de pantalla del proyecto este. Ya está abierta la línea de tiempo, ya hay un montón de clips ahí y estamos en una secuencia que se llama segundo acto. Todas las pestañitas están abiertas aquí. Tenemos abierta esa. Vamos a acercar acá. ¿Ven? Esta es la estructura, alternativas, anécdotas, cooperativas, el mar no sé qué. Está abierta el segundo acto. Que sería esta. Bueno, está abierta problemática. Y a nivel de cortes, o sea, todas esas pestañas las trabajamos. A nivel de cortes sería algo así como esto que les decía hace un momento. Corte 1, 1.1, 1.2, de aquí del 3 hubo cambios importantes, saltamos al corte 2, etc. Es una forma que yo me organizo, ustedes lo pueden poner A, B, C, D, como quieran. Aquí abajo hay uno, nosotros en esta película llegamos a un corte 2.5, en realidad implicó todos estos cortes, y al final hay uno que se llama CC, ahora vamos a ver qué es eso. Ok. Del audio, originalmente yo no me quería meter en esta presentación porque ahí nos lleva como una hora entera el audio, pero lo único que voy a mencionar del audio es que en este punto, cuando terminamos de editar el documental, digamos 6 meses después, un año después de editar esto, en este caso este documental nos llevó cerca de 14 meses editarlo, finalmente corte final, todo el mundo está aprobado, se mandó ese corte final a los productores en cine, ellos tienen que firmar que ese corte es el que a ellos les parece, el director también, todos estamos seguros que es el corte final, muy seguros. Entonces exporto habitualmente, creo que decían que vino Odín, a lo mejor les dijo algo sobre el audio, de hecho con Odín, lo trabajamos con Odín, le mando un MOV, un archivo. Antes los sonidistas pedían un archivo chiquitito de baja resolución porque su Pro Tools ese no jalaba para nada, ahora ya los Pro Tools funcionan muy bien. Un MOV en HD, ellos lo piden en H264 porque es una buena compresión. Odín todavía me peló con él porque lo pide por rollos, no sé por qué. Odín es como un clásico, se quedó con esa cosa hace 20 años, porque en el caso de un largometraje lo piden por rollos de 10 minutos. O sea, yo tengo que hacer, en este caso este documental son 80 y tantos minutos, le tuve que mandar 9 clips. Luego los mete al Pro Tools, que eso era por la idea de que de todas maneras las películas, cuando era fílmico, eran 10 minutos, 1010 de película, pero luego también en Pro Tools, clips muy largos se les congelaba la máquina. Pero hablando de un sistema Pro Tools ya más o menos actualizado, eso no tienen problema en meter un clip de 2 horas, no tendrían problema. Odín me sigue fastidiando con eso, pero ya no sé qué hacer con él. Se quedó con la costumbre, tiene una buena máquina. Y se exporta una cosa que se llama MXF, que a lo mejor lo conocen, es un archivo como de metadata. En realidad es un archivo pequeño, en teoría, que jala un montón de clips adjuntos y que es intersistemas, es decir, yo lo exporto de Premiere, de Final Cut, y Odín, el sonidista, lo puede abrir en Pro Tools y le aparece todo esto que está en la línea de tiempo con su clip que yo le exporté, pero le aparece todo el audio. El audio con sus clips. Le llevo el disco duro con el MXF y lo hago. Si algo no se reconecta es porque yo dejé un audio fuera de ese disco duro. Eso es error mío. Debe estar todo ordenado en la carpeta, él le pica a Pro Tools, se tarda 10 minutos en abrir todo el proyecto y le aparecen todos los clips de audio. Todo lo que necesita para editar y mezclar el audio. Entonces, digamos que ahí se queda el audio, él empieza a trabajar el sonido, en referencia al corte final que yo ya le di. Ahora, él está trabajando el sonido, debemos llevar, recordemos que ya estamos en el punto de corte final, entonces hay que llevarlo a la corrección de color. En el caso documental es una cosa muy diferente a ficción, porque en ficción a veces la parte de color es mucho más compleja, el fotógrafo tiene una idea para completar su estética visual a partir de lo que hizo en cámara junto con lo que va a hacer en postproducción, pero en el documental
en realidad sí implica una mera corrección. Si algo se nos fue un poco de temperatura de color, hay que regresarlo. Si algo está volado, tratar de bajarlo. Es una corrección leve. Por lo tanto, hablar de un sistema así como Scratch o algo así gigantesco, costoso, para hacer color, normalmente en documental, menos en México, que yo sepa, casi no se hace. En el mismo sistema, Final Cut Premiere, se hace color. No lo debería hacer el mismo editor, sino un colorista, pero no sé, en México no se acostumbra a hacer uno color. Entonces, es exportar, si es en otro sistema, sería exportar un XML, que es un tipo de archivo también para que se reconoce entre diferentes sistemas. Si es en el mismo Premiere, pues simplemente abrir. Y aquí viene esta subetapa, digamos, de corrección de color. Se corrige el color, de hecho este va primero. Esto sería dentro del Premiere también, corrección básica, 3 luces, se revisan niveles, temperaturas de color y no mucho más, si acaso brillo, contraste, que están en rangos, y ya. Este documental venía muy bien fotografiado, ¿no es cierto? Entonces no se crean que hubo gran cosa que hacerlo. Creo que no llevó más de 4 días hacer la corrección de color, clip por clip. Y luego que se hace el color, perdón, no sé, estaba bien primero esto. Antes de hacer el color ya no se hace con el material proxy, con el material que transcodificamos, sino que regresar al material original, ¿sí? Entonces viene esta etapa de reconectar. Todos los clips que tenemos en nuestra línea de tiempo del corte final se van offline, los desconectamos, se desvinculan del disco duro, por eso se ve así, se media no en línea, parece todo en rojo, no hay ninguna imagen. Y ahora le decimos que ya no reconecte con el ProRes proxy, sino con el material de cámara, ese 4K gigantesco, no sé qué, lo reconecte. Por eso es importante que se llamen igual los clips. Si no, ¿cómo va a reconectar? Sí. O sea, ¿cómo es que pasas los proxies a, o sea, cómo tu medio original, cómo haces ¿Que sean proxies? No, al revés, más bien que los proxies de tu medio original Ok. sean Tienes tu secuencia aquí, tus clips se llaman MBI-001, pero ese es un proxy, es una copia del material de cámara. Con eso estuviste editando todo el tiempo, material muy ligero, 720, estuviste mandando al director, todo el mundo lo vio durante un año. Cuando dices, ok, ya estamos, corte final, ya están haciendo el sonido, llegó la hora de reconectar con el original, con el mejor material que tenemos, que es el de cámara. Entonces seleccionas todos esos clips, aquí en la línea de tiempo, le das acá arriba y en un menú dice desconectar. Los desvincula, digamos. Esos clips que están en línea de tiempo, que están conectados con una carpeta de un disco duro, lo desconecta. Y entonces aparecen offline, todos están fuera de línea, te aparecen así en rojo. Pues tú los vuelves a seleccionar y dices, ahora reconéctalos, pero en lugar de ir a tu carpeta que dice Proxy 720, vas a tu carpeta que dice material original de cámara. Nada más es importante que los clips se llamen igual, porque si no, lo reconecta con quién sabe qué. Por eso mi amigo casi deja de ser mi amigo. Entonces se reconecta, todo sigue igual, y pum, ahí empezarían a ver que pum, de uno a uno se van reconectando, todos, 4K, la mejor imagen, y entonces pasamos a la corrección de color. Corregimos aquí, 3 luces, sombras, fondos medios, altas luces, temperaturas, básico, y seguimos adelante. Después que hacemos color, entonces lo que tendríamos es un nuevo proyecto. Por eso se fija en la estructura, decía corte 2.5 y lo otro que dice 2.5 cc con corrección de color. Siempre podemos volver, en el caso que ocurra una catástrofe, al 2.5, arreglar algo que implicaría rearreglar el sonido, también la mezcla, todo, porque el sonista lo está haciendo en Pro Tools conforme al sync de este tipo que yo le pasé. Pero digamos que en el peor de los casos. Y tenemos otro proyecto que es básicamente una copia, pero incluye la corrección de color. Entonces tenemos un nuevo proyecto. Si se fijan aquí, los clips de audio todavía son los clips originales, o sea, de cámara, es el audio original, no está la mezcla está haciendo el sonido completo. Pero sí tenemos ya la imagen final, corte final con corrección de color. El sonido todavía no nos llega, va a llegar ahora. Entonces, de corrección de color, digamos que ya tendríamos conformado un proyecto con corrección de color.
el sonidista, el diseñador de sonido, termina su mezcla y se fijan acá abajo, ya no están los clips los clips de audio corresponden a cada clip, sino que hay una mezcla, hay un solo clip. Ese me lo pasó el sonidista. Es la mezcla final. Si yo empato el 2-pop, el pop ese que aparece 5, 4, 3, 2, lo que es un pop, con mi pop de mi línea de tiempo, de ahí en adelante los 180 minutos deben estar en sync y con la mezcla final. Este aparece en 2 canales porque en el caso de este documental es una mezcla estéreo. Si no, serían 5 de estos verdes hacia abajo. Si se hace mezcla 5.1, hay presupuestos y ganas y todo el tiempo. Entonces, esto que ven aquí ya sería un proyecto con corrección de color, corte final obviamente, y con la mezcla final de audio. Esta sería nuestra secuencia última, ya no vamos a trabajar más en esta. A partir de esta secuencia exportamos todo. Y en el caso de ir a cine, la pantalla grande, lo que hacemos es, la entrega principal sería una cosa que se llama Digital Cinema Package, DCP, que es en lo que proyectan los cines, Cinépolis, Cinemex, no sé qué. En realidad, técnicamente es un disco duro que incluye una codificación. Es esta estructura de acá. Bueno, es esta estructura de acá. Son unos archivitos, uno con audio, otro con video y unos archivos más de información extra. Esos van en un disco duro, normalmente un disco duro portable, USB, lo conectan a los proyectores en los cines y lo corren, se ve la película. Sí, pero no es lo más recomendable, esa es la cara mexicana, porque cada vez se vuelve más sencillo, digamos, hacer DCPs, pero es un proceso todavía un poco complejo. Cada vez hay más software que te evita que tú hagas cosas y te dice, a ver, tú déjame, nada más ingesta tal cosa y yo lo hago, pero aún así hay muchísimas posibilidades de generar un DCP equivocado. Ya les da el problema, no es tanto hacerlo, lo puedes hacer en tu casa, hay software incluso libre. El problema es verificarlo, porque los DCPs trabajan, todo el video ven que trabaja en RGB, en ese esquema de color. El DCP trabaja en otro esquema que se llama XYZ. Entonces, si ustedes llegan a ver algo de un DCP en una computadora o en una televisión como esa, que es RGB, los colores se ven a ningún lado. Tendrían que ir a un proyector profesional, Christie, de los cines, sentarse, rentar una hora de Cinépolis, no es barato, por cierto, sentarse, ver la película, verificar que el DCP esté en sync, audio y video, que el color esté bien, que todo está en rango y entonces lo pueden mandar a un festival. Pues el problema no es generarlo, el problema es probar, ¿cómo lo pruebas? El software libre que existe en internet te deja hacer pruebas de 10 segundos. Entonces te deja ver en 10 segundos, hace una simulación del espacio de color XYZ, al RGB, y te deja ver 10 segundos, pero en 10 segundos no verificas si está saliendo de sync. Si está saliendo un cuadro por segundo de sync, al minuto 20 ya el audio va por ningún lado y la imagen no va por ningún lado. Tú no pudiste ver eso. Entonces, si vas a una compañía que se dedica a hacer DCPs, tú le entregas los archivos, te van a pedir una secuencia de TGAs, que la sacas de tu línea de tiempo, pesa muchísimo, tiene ciertas especificaciones, es 2K, por ahí le puse 2K, 1998 por 1080, te piden ciertas especificaciones. En esa secuencia tú se le entregas el disco duro, ellos lo generan en DCP, ellos lo prueban, tienen su proyector con su sala, entonces te cobran 80,000 pesos, pero ese disco duro y las copias que vengan de ahí, tú sabes que lo mandas a Berlín y lo van a ver bien, todo va a estar en rango, todo eso. Lo haces en tu casa, como decía Juan Gabriel, ahí tú. Entonces, ese sería el DCP. Si alguno les dice, se van a meter en ese lío, si un día el Festival de Morelia les dice, sí, acepto tu metraje, tu corto, mándame el DCP, pues ya sería el DCP. Lo que normalmente se entrega, incluso para IMCINE no piden DCP, pide otro tipo de entregables, piden, por alguna razón siguen respaldando todo en cinta, porque como que les sigue dando miedo que todo esté en archivo, que depende de codificadores, de un software que lee ese archivo, y no saben si en 50 años va a haber un decodificador que pueda leer ese tipo de archivo, o si ese disquito duro que tiene un USB, si va a existir un USB no sé qué dentro de 50 años, o sea, todavía sigue habiendo ese miedo por cierta razón. Entonces ellos piden un cassette, un XDK, pero entonces de su línea de tiempo se la llevan a un lugar donde tenga una VCR
XDK, se conecta, se corre línea de tiempo y se graba en un cassette, lo pide en chino. A nivel de archivos, lo que se suele hacer es exportar un máster en el mejor formato posible, que para mí, a mí me gusta cómo funciona y porque aunque venga material a veces de cámaras de mucha compresión y de baja calidad, eso como que según yo, hasta lo mejora. Se llama ProRes HQ. Es otro archivo, tipo de archivo nativo, tipo de compresión nativa de Apple, igual que el ProRes Proxy, pero este es ProRes HQ, esa infinidad más, pero es un máster. En el caso del largometraje va a acabar pesando 120, 150 gigas, depende de la duración más o menos. Ese es un máster, y a partir de ahí eso lo pueden almacenar, y en el caso que se les pierda su proyecto, su secuencia de Premiere, de Final Cut, o Final Cut se actualiza 5 veces en 6 años y ya su proyecto ya no lo pueden abrir o como sea, ese es un máster, su archivo máster está respaldado, y a partir de ahí podrían hacer cualquier tipo de exportación en el futuro. Y si el productor, director lo pide, lo necesita, se pueden sacar algún tipo de archivos. Aquí pidieron uno que dice líder, no sé si alcanza a leer ahí. Me pidieron un archivo máster que incluía el contador inicial. Para los cines no se manda un contador inicial, 10, 9, 8, 7. Pero pidieron uno con líder y es el máster. Y aquí en la carpeta que dice aplicaciones, que se fijan, está en la carpeta que dice exports. En aplicaciones, eso no va a poder abrir, pero diría versión para Vimeo, versión del trailer no sé qué, 3 minutos que pide cine, una versión que yo nunca he entendido. Todo lo que me piden, y a veces lo piden con cierto tipo de compresión. Un festival te dice, voy a proyectar tu película, pero mándame 1 minuto, mándame una secuencia así pequeñito en 480 porque la vamos a lanzar a móviles. No sé, todas esas aplicaciones van acá, export, aplicaciones, y las sacas ahí, están ordenadas. Haces una segunda versión de esto, entonces le pones 1 minuto web 1.0, luego 1 minuto web 1.2, así. Y en otra carpeta de máster tienes tus másters, aparte del desarrollo. Eso sería. Sí. Ya que estás en ese tema, cuando exportas, por ejemplo, archivos de 4K en H264, el Vimeo tiene problemas para cargarlo. ¿Tú lo exportas de otra forma? Hay un compresor especial para Vimeo, que es esta cosa que se llama Media Encoder, a lo mejor ahí aparece. Bueno, no aparece, pero ahí donde dice dispositivos, no, donde dice video web, ahí le dan. Y tiene como una configuración especial para Vimeo y eso. Pero ¿cómo buscas el compresor? Aquí lo trae ya como incluido. Lo que pasa es que tú puedes subir cualquier video a Vimeo, pero cuando tarda así 14 horas es porque Vimeo lo tiene que, cuando llega a su servidor, lo tiene que convertir en su formato, que según ellos es el más sencillo, que yo digo que Vimeo no, porque se ve muy bonito, pero cuando hay buen internet, ellos lo convierten en su servidor y luego ya lo ponen disponible, dicen ya está disponible tu video. Pero si tú se los mandas con su compresión, que es una ahí como muy extraña, creo que es un H265, la última versión, si tú ya se los mandas así, entonces nada más es el tiempo que tardas en subirlo a su servidor, ellos no lo convierten y queda disponible mucho más rápido. Entonces, si yo sé que lo va a subir a Vimeo, mejor yo me lo exporto de aquí. Si tu máquina tiene 16 GB de RAM o algo más poderoso, va a ser mucho más rápido que hacerlo a través del servidor de Vimeo, que además lo pone en fila contra otros 200 que están subiendo al mismo tiempo. Pues lo mandas así, ya con el formato de Vimeo, y nada más lo que tarde tu internet en llevarlo. Pero este compresor está en el Adobe. Sí, aquí ya viene incluido. En esta carpetita que dice video web, ahí le abren y vienen formatos 720, 1080 para YouTube, para Vimeo, no sé qué, nada más selecciones y ya. No necesitas ni siquiera meterte a configurar los parámetros de audio ni de video, sino nada más selecciones y está listo. Y también el correo tienes exportado ese, digamos, para también subirlo a otras plataformas. También hay que comprimirlo en el ¿para Vimeo? Pues, sí, a menos que sea el mismo compresor. Pero si tú exportaste un H264 para verlo en otro dispositivo, no sé qué, y no es exactamente el que Vimeo usa, el Dogma lo va a reconvertir. Entonces yo lo que recomiendo darle a hacer uno, así controla mejor. La mayoría de los usuarios no profesionales lo que hacen es subir un video a Vimeo y pues, ni saben ni quieren entender el compresor, entonces lo suben como sea y se puede tardar ahí no sé cuánto porque lo está enviando, lo está trabajando allá a Vimeo, entonces a donde Wisconsin, y allá lo reconvierte y luego lo pone disponible.
ahí como presentación creo que termina. Ahora si tienen alguna duda, pregunta. Es una pregunta un poco más conceptual. ¿Cómo, perdón? Es una pregunta menos técnica Ah. y bueno, que si pudieras contar cómo ves tú el papel del editor en cuanto a estructura o, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un editor que decía que se le tenía que dar crédito de guionista por aportar tanto a la escritura. Según yo se nos tiene que dar crédito de todo. Nosotros somos. Es que tomen en cuenta que hay una escaleta. Esa escaleta se transforma a lo largo del rodaje documental y luego nos presentan una idea. Hay directores que son muy. Te dicen cómo va, te dicen en qué orden de carpetas, te dicen cuánto va a durar cada cosa, te dicen qué segmento de la entrevista, ellos ya tienen idea de cómo. Eso facilita, pero son los menos. La verdad es que son los menos. Muchos llegan sin una idea muy clara, o llegan con una idea de cómo va a arrancar el documental, o no saben bien qué va a pasar, o llegan con una idea clara, pero en el primer corte dicen, ¿sabes qué? No, es que eso no fue, yo pensé que iba a ser mucho más emocionante cuando ellos hablan de su lucha, no sé qué, y no, es que cuando yo los entrevisté parecía eso, pero no, claro, se quedan con sensaciones diferentes porque entrevistan a una persona 2 horas, y luego aquí se sustrajo las partes esenciales, conforman 30 segundos y no funciona. Entonces, el rol de nosotros, el que tomé de ejemplo para esta presentación fue un dolor de cabeza gigantesco. La escaleta que tenía el director no funcionó y nos dimos cuenta 8 meses después de edición. O sea, yo no padezco de insomnio, yo no podía dormir los últimos meses. No sabía por dónde, no sabía. Él quería generar un antagonismo entre los pescadores de Costa Alegre y los invasores de las playas que privatizan las playas, hoteleros particulares que no nos dejan pasar a ejercer su oficio, etc. Pero no me dio material del antagonista. Y yo quería construir esa fuerza maléfica. No hay. Tenían una secuencia donde se metieron a fuerza a una playa, y llegaron los guardias y les apuntaron con un arma, y el fotógrafo se asustó y bajó la cámara. Dije, bueno, esa la puedo poner, pero esa me aguanta con unos 20 segundos. Donde creo la figura de un monstruo que ha estado oprimiendo a estos pescadores. Y luego los entrevistaba a los pescadores y les decía, oye, ¿cómo ves que no te dejan pasar? No, yo ya me arreglé con un dueño y no me dejan pasar por una orillita. No mi carro, pero con mi carreta. Oye, pues son 2 kilómetros de la carretera. No, pero ya cuando menos ya. ¿No quiere decir nada? No, pues es que no me quiero meter en problemas porque si no, ni eso. Si no me bloquean. Entonces no había conflicto. Editar una película donde no hay conflicto, ¿qué haces? Cuentas 2 horas de una cosa aburrida. Tiene que haber tensión, choque, tienes que construirlo. Pero si no hay choque, no hay tensión, pues yo ya no sabía por dónde, hasta que decidimos construir otro documental. Entonces, ¿qué? No va a haber eso. Eso no existe, hasta la idea. No, pero no existe. Llámese las 40 horas, no existe. Lo que sí podemos hacer es un viaje hacia la costa de Jalisco, viajar con estos pescadores, entender su oficio, entender sus problemáticas generales, no con este antagonista así, Roberto Hernández, que se chinga, eso no va a pasar. Su problemática general, su falta de seguridad social, cómo no funcionan las cooperativas, no tiene acceso a créditos como antes. Jalisco es el único estado que les prohíbe la pesca de tiburón en toda la República, todo está permitido en todos los estados menos en Jalisco. Yo puedo plantear toda su problemática y llevar al espectador a un buen viaje con estos pescadores y contemplar el mar y contemplar su oficio y contemplar cómo pasa el oficio de padres a hijos y su problemática en general con los huracanes y no sé. Puedo plantear todo eso, pero eso que tú dices de estos monstruos ahí que les invaden la playa, eso ni existe, ni es real así tal cual. Sería como generar una propaganda así de la nada. Eso no existe, ni la puedo hablar, ya tengo 8 meses de no hablar. Entonces, ahí se replanteó todo. En la edición yo creo que el documental se escribe, a veces se reescribe, pero se escribe y se genera. O sea, yo los mandé a 3 viajes extras a regrabar cosas que a mí me funcionaban pasando la estructura de la. Tienen que traerme planos de 20 segundos del mar, uno de una lancha que cruce de izquierda a derecha, y uno de un tipo que vaya caminando por la playa, y el fotógrafo le decía, tienes que traer un plano de sus pies caminando por la playa dejando huellas. A ver cómo le haces. Hazlo bonito, o sea, la hora que quieras.
Pero eso lo necesito porque ya estoy viendo en mi secuencia que eso con la música, no sé qué, eso es lo que va a funcionar y eso no lo hicimos. Entonces, el rol del editor depende del director del documental. Puede ser un rol como un mero operador que ensamble una idea ya casi perfecta, pero en mi experiencia eso casi nunca pasa. Más bien es un colaborador, guión, director. Yo creo que director, fotógrafo y editor son las tres figuras centrales que codirigen un documental. El director puede estar al lado del fotógrafo, pero por eso muchos directores se acaban fotografiando. El fotógrafo al final, si hace así o así, está dirigiendo la película. Si está entrevistando a alguien y se pone emocional, él decide reencuadrar y hacer un zoom. Es una decisión de director, de fotógrafo o director. Y él tiene que estar compenetrado con el tema, con la parte que está narrando él, con ese personaje, porque es importante eso, y hasta imaginar incluso esa secuencia. Y entender que debe hacer un tilt a las manos, cómo están temblando, y luego subir lentamente a su rostro. Cuando hay fotógrafos documentalistas que logran esas cosas, el trabajo se simplifica entre los tres. Si el fotógrafo se dedica, no entiende ni qué está grabando y hace imágenes bonitas, y el director tiene una idea muy vaga, entonces adivinen en quién recae todo el trabajo. La mejor es que se distribuya entre los tres. Eso es lo que Ahora, por ejemplo, algunos están tratando con un editor, ya no nos quería trabajar directamente con el proxy, sino que ya, por ejemplo, el Premiere ya aguanta los archivos de 4K. Algunas máquinas tienen como se traban un poquito. ¿Tú qué piensas de que es saludable para tu? saludable es no sé si. Si es saludable dedicar el material directo a cámara. Es que depende de dos factores, de la resolución y de la compresión. Puede ser 4K, pero es un H264 muy ligerito, tu máquina lo aguanta, tiene suficiente RAM, pues no hay que transcodificar, evitas este paso de aquí, lo saltas y lo jalas directo de cámara y luego evitas la reconexión. Y para la corrección de color, llevas todos los discos y todos los proyectos para hacer, como ya una vez que exportas el proyecto, vas al proyecto exportado. Si lo vas a hacer en una máquina diferente, con un colorista, eso, lo que hace Adobe Final Cut es que te permite solamente duplicar los clips utilizados en la línea de tiempo. Y eso los pones en un disco duro, en una carpeta especial, XML, escrito aquí, y te lo llevas a la otra máquina y reconectas solo eso, porque ¿para qué te llevas 50 horas de material si tú utilizaste 80 minutos? A veces le dejas un poco, una cosa que se llama handles, dejas unos segundos por si hay que moverle un poquito, pero aparte de eso te llevas solamente los clips que utilizaste en tu línea de tiempo. Pero si lo vas a hacer en tu misma máquina, no necesitas hacer eso. Todo está conectado a la carpeta de disco duro y ahí haces el color. Es solamente cuando te lo mandas a alguien más. Por ejemplo, una vez editamos una cosa y el colorista estaba en Argentina, le mandamos el XML por correo, un archivo de 5 megas, sin problema, pero luego tuvimos que poner en un servidor todos los clips, no del material de cámara, sino los clips que utilizamos en línea de tiempo, y él los jaló de ahí para hacer el color. Eliminar los subtítulos de la foto. Lo que lidiar con los subtítulos es, en la línea de tiempo del corte final, se genera subtítulos, Premiere lo permite, subtítulos que son un archivo independiente. Incluso ahí mismo en la línea de tiempo puedes tener subtítulos francés, inglés, no sé qué. Y entonces tú decides cada vez que vas a exportar sin subtítulos o no subtítulos o no, o a la hora de generar un DVD, un Blu-ray o lo que sea, o el DCP, para proyección, tú exportas solamente el audio y el video y en sincronía en un archivo aparte de los subtítulos, y el proyeccionista en los cines los activa o los desactiva, como uno en su casa. En el caso de un Blu-ray es igual, exporta los subtítulos en un archivo aparte, metadatos, y quien no se los quiere activar no se los activa. Si los quieres incrustados, están pegados en muchos festivales lo piden así porque a veces no se los pueden activar o se confunde el proyeccionista, no sé qué. Entonces tienes que exportar de tu línea de tiempo visibles, haces un máster con subtítulos incrustados, no se pueden desactivar, están pegados en el mapa. Pero lo ideal es activarlos y activarlos.
Bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo, vamos a dejar y la ronda de preguntas, pero estoy seguro que Raúl está dispuesto a, si quiere hacer una pregunta aquí afuera o si pasas tu contacto o alguna duda, la podrá responder. Y pues bueno, esperamos que nos puedas volver a acompañar en otra ocasión, ¿no? Y a lo mejor con un taller o con unas sesiones más largas, ¿no? Raúl, pues agradecemos tu presencia. Y bueno, la Universidad de la Ciénega hace la entrega de la siguiente constancia por tu participación con la Masterclass Edición y Postproducción de Cine Documental como parte de las actividades del segundo EMIA. Y entregamos también un pequeño presente de la universidad y lo que hemos hecho desde el año pasado, las masterclass, nuestros conferencistas, un pequeño saludo de parte de todos los compañeros que tenemos en la universidad. Raúl, muchísimas gracias por su presentación. Gracias.